Traje a mi papá de 70 años a vivir conmigo porque ya no podía subir solo las escaleras. Mi esposo lo llamó estorbo, y esa misma noche entendí que el hombre peligroso no era mi padre, sino el que dormía en mi cama. Martín tiró las medicinas de mi papá a la basura. Le quitó su bastón para que no rayara el piso. Y cuando don Aurelio se cayó en el pasillo, mi marido ni siquiera apagó la televisión. Ya estuvo, Clara, dijo Martín. O se va tu papá, o me voy yo. Lo miré desde la cocina, con el plato de sopa temblándome en las manos. Mi papá estaba sentado en la mesa, callado, con su camisa blanca bien abotonada y los ojos fijos en el mantel. Fingía no escuchar, pero yo vi cómo apretó los dedos. 70 años. Diabetes. Rodillas cansadas. Una pensión chiquita. Y una vida entera de haberme cargado cuando mi mamá murió. Mi papá no se va, dije. Martín soltó una risa seca. Entonces prepárate para mantener a dos inútiles. La palabra me golpeó. Mi papá levantó la mirada. No le hables así a mi hija. Martín caminó hacia el despacio, con esa sonrisa que usaba cuando quería humillar sin gritar. ¿Y usted qué va a hacer, viejo? Me puse en medio. Ni se te ocurra. Él me empujó con el hombro, apenas, como advertencia. No era la primera vez. Solo era la primera vez que mi papá lo veía. Esa noche acosté a don Aurelio en el cuarto de visitas. Le puse su vaso de agua, sus pastillas y la cobija azul que olía a su casa de Puebla. Perdóname, papá, susurré. Él me tomó la mano. No pidas perdón por cuidarme, mija. Quise llorar, pero me aguanté. Porque desde que mi papá llegó, Martín había cambiado. O quizá no. Quizá solo dejó de esconderse. Primero dijo que la casa se veía de vecindad con un viejo enfermo en la sala. Luego se quejó del olor del ungüento. Después empezó a apagarle la televisión, a esconderle el pan dulce, a cerrar la puerta del baño con seguro. Para que aprenda que aquí hay reglas, decía. Reglas. En una casa que yo también pagaba. Con mi sueldo de enfermera. Con mis guardias dobles. Con mis noches sin dormir. Pero Martín siempre hablaba como dueño. Dueño de la casa. Dueño de mi tiempo. Dueño de mi miedo. A la mañana siguiente encontré a mi papá en el patio. Descalzo. Temblando. La puerta de la cocina estaba cerrada por dentro. Corrí hacia él. ¿Quién te dejó aquí? Mi papá no contestó. Solo miró hacia la ventana del cuarto donde Martín se estaba poniendo la corbata. Entré furiosa. ¿Lo sacaste al patio? Martín ni volteó. Se levantó solo. No mientas. Entonces sonrió. Cuidado, Clara. Te estás poniendo igual de necia que él. Le di una cachetada. El sonido nos dejó helados a los dos. Martín me agarró de la muñeca. Fuerte. Esa te la voy a cobrar. Mi papá apareció en la puerta, apoyado en la pared. Suéltala. Martín lo miró con desprecio. ¿Otra vez usted? Y ahí hizo algo que jamás voy a perdonarle. Tomó el bastón de mi papá y lo partió contra el piso. Mi papá se quedó viendo los pedazos como si le hubieran roto algo más que madera. Algo viejo. Algo suyo. Algo de dignidad. Hoy mismo lo saco de aquí, dijo Martín. Ya hablé a un asilo en Toluca. Pasan por él en la tarde. Sentí que se me fue la sangre. ¿Qué hiciste? Lo que tú no te atreves. No tienes derecho. Martín se acercó a mi oído. Tengo más derecho del que crees. No entendí esa frase hasta 2 horas después. Mientras él se fue al trabajo, yo revisé la carpeta de documentos de mi papá para buscar sus recetas.
Ahí debía estar su identificación, su cartilla y los papeles de la pensión. Pero faltaba algo. La escritura de la Casa de Puebla. También faltaba la libreta del banco. Y un folder amarillo donde mi papá guardaba cartas viejas que nunca me dejaba leer. Lo encontré todo en el cajón de Martín. Junto a una copia de mi firma. Falsa. Me senté en la cama sin aire. Había contratos. Poderes notariales. Solicitudes de crédito. Todos usando el nombre de mi papá. Y uno tenía fecha de esa misma semana. Autorización de traslado permanente y administración de bienes. Mi marido no quería sacar a mi papá por estorbo. Quería sacarlo para quedarse con lo poco que le quedaba. Corrí al cuarto de visitas. Papá, dime la verdad. ¿Martín te hizo firmar algo? Mi papá estaba sentado junto a la ventana, mirando la calle como si esperara a alguien. Tardó en responder. Me puso papeles enfrente. Sentí náuseas. ¿Firmaste? Él bajó la cabeza. No alcancé. ¿Por qué? Mi papá metió la mano bajo la almohada y sacó una pluma negra, vieja, pesada. Porque esa pluma graba. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Don Aurelio me miró con una tristeza que no parecía de un hombre indefenso. Tu mamá siempre decía que yo era demasiado desconfiado. Antes de que pudiera preguntar más, tocaron el timbre. 3 veces. Al abrir, vi a 2 hombres de traje y una mujer con gafete de la fiscalía. Detrás de ellos estaba Martín. Pálido. Con las manos sudadas. La mujer me mostró una credencial. ¿Usted es Clara Méndez? Asentí. Venimos por una denuncia de fraude, maltrato y privación ilegal. Su padre nos llamó hace una hora. Volteé hacia don Aurelio. Él se levantó despacio, sin bastón, apoyándose en la pared. Martín abrió la boca. Clara, no les creas. Tu papá está senil. Mi padre lo miró. Y por primera vez en años, su voz sonó firme. Senil no, muchacho. Jubilado. La mujer de la fiscalía se giró hacia mí. Señora, su padre no fue cualquier pensionado. Mi corazón empezó a golpear. ¿Qué quiere decir? Don Aurelio sacó del bolsillo una identificación antigua, plastificada, con su foto de joven. Yo nunca la había visto. Martín retrocedió un paso. Como si acabara de reconocer algo. O a alguien. Mi papá dejó la credencial sobre la mesa, miró a mi esposo y dijo. Hace 20 años yo fui el jefe de la unidad que metió a la cárcel al hombre que te enseñó a firmar esos papeles. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que la casa se había quedado sin aire. Martín soltó una risa nerviosa, corta, falsa. ¿Qué estás diciendo? Este viejo. Pero no terminó la frase. La mujer de la fiscalía lo interrumpió levantando la mano. Señor Martín Ríos, está formalmente bajo investigación por falsificación de documentos, fraude patrimonial y abuso contra persona mayor. Martín me miró a mí, buscando una salida, una grieta, algo. Clara, dile que esto es un error, tu papá está inventando cosas. Yo no podía hablar. Porque por primera vez estaba viendo a mi padre de otra manera. No como el hombre cansado que necesitaba ayuda para subir escaleras. Sino como alguien que había estado observando todo, sin que nadie lo notara. Don Aurelio caminó un paso más hacia la mesa. Yo no invento, muchacho. Yo reconozco patrones. Y tú eres uno muy viejo. El agente de la fiscalía abrió una carpeta. Tenemos transferencias bancarias irregulares, movimientos de propiedad y una firma digital que coincide con la de la señora Méndez bajo presión médica reportada. Mi estómago se cerró.
Mi firma. La mujer me miró con calma. Su padre lo detuvo antes de que se completara la cesión total de bienes. Martín dio un paso hacia la puerta. Uno de los agentes lo bloqueó. No se mueva. Y entonces pasó algo que no esperaba. Martín me miró otra vez, pero ya no con enojo. Con miedo. Clara, tú sabes que yo solo quería asegurar el futuro de la casa. Mi papá lo cortó en seco. No. Tú querías dejarla sin nada. Y quedarte con todo. Martín bajó la voz. Esto no se va a quedar así. Don Aurelio lo miró fijo. Ya se quedó. Desde el día en que entraste a mi casa con mentiras. Las esposas hicieron clic. Ese sonido todavía me retumba en la cabeza. Cuando lo sacaron, Martín no gritó. Solo me miró una última vez. Como si todavía esperara que yo lo defendiera. La puerta se cerró. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa quedó en silencio real. Yo me dejé caer en la silla. Papá, ¿cómo supiste todo esto? Él se sentó frente a mí, como si el cansancio de años por fin lo alcanzara. Porque cuando tu madre murió, me prometí algo. Tragué saliva. ¿Qué cosa? Me miró con una calma que dolía. Que nadie iba a volver a firmarte la vida sin que yo lo viera primero. Se hizo silencio otra vez. Pero esta vez no era miedo. Era verdad. Y yo entendí algo que me rompió por dentro. No había traído a mi papá a vivir conmigo para cuidarlo. Él había venido para cuidarme a mí. Los días después de la detención de Martín no fueron tranquilos, pero por primera vez, el silencio en la casa no dolía. Dolía distinto. Como cuando algo se rompe, pero deja de estar apretando el pecho. La fiscalía vino 2 veces más. Se llevaron computadoras, carpetas, incluso el celular viejo de mi esposo. Yo apenas podía mirar todo eso sin sentir náuseas. Y mi papá seguía ahí. Sentado en la misma silla del comedor. Como si no hubiera pasado una tormenta, sino solo un cambio de clima. Una mañana me lo encontré mirando la mesa vacía. Papá, ¿estás bien? Él tardó en responder. Estoy recordando. ¿Qué cosa? Mi papá apoyó las manos sobre la madera. ¿Cómo se siente vivir sin tener que pedir permiso? No supe qué decir. Porque entendí que no hablaba solo de Martín. Hablaba de años. De una vida entera. Esa tarde llegó una mujer mayor a la casa. Traía una carpeta en la mano y una mirada que se detuvo en mi papá como si lo estuviera reconociendo desde otra época. Aurelio, dijo ella, apenas entrando. Yo me quedé quieta. Mi papá levantó la vista, y por primera vez lo vi confundido. ¿Nos conocemos? La mujer sonrió con tristeza. No me recuerdas porque dejaste de verme cuando dejaste el servicio. El aire cambió. Mi papá se puso de pie lentamente. Eso fue hace muchos años. Ella asintió. Y desde entonces han estado saliendo casos como este, hombres como este, dijo mirando la puerta donde Martín había sido sacado, usando el mismo patrón. Yo sentí un escalofrío. ¿Qué quiere decir con casos? La mujer abrió la carpeta. Había nombres. Documentos. Fotografías. Y una red. Pequeña al principio, pero repetida. Tu esposo no trabajaba solo, dijo. Solo era una pieza. Mi papá cerró los ojos un segundo. Entonces no terminó. Esa noche no pude dormir.
Sentía que la casa ya no era la misma. Y no lo era. Porque ahora sabía que todo lo que creí problema familiar era algo mucho más grande. A las 3 de la mañana, escuché pasos. Me levanté despacio. Mi papá estaba en la cocina, con su taza de café y una caja vieja sobre la mesa. ¿No duermes?, le pregunté. Ya dormí mucho en esta vida, señaló la caja. Esto te pertenece. La abrí. Adentro había cartas, fotos y un cuaderno. Mi nombre estaba escrito en la primera página. ¿Qué es esto? Mi papá se sentó. Tu madre sabía que esto iba a pasar algún día. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué cosa? Él me miró fijo. Que alguien iba a intentar borrar lo que tú eres, empezando por lo que tienes. Pasé las páginas temblando. Había registros, nombres, anotaciones, incluso firmas de personas que yo conocía. Y al final, una frase escrita a mano. Si algo me pasa, confía en Clara. Levanté la mirada. Papá, ¿qué eres tú? Él no sonrió. El problema que tu esposo nunca entendió es que yo no vine a esta casa a depender. Hizo una pausa. Vine a cerrar algo que dejé abierto hace muchos años. Esa misma mañana llegaron 2 agentes más. Pero esta vez no venían por Martín. Venían por la red. Y uno de ellos, al ver a mi papá, bajó la cabeza como si estuviera frente a alguien que no veía hace décadas. Señor, pensábamos que usted estaba retirado. Mi papá se levantó lentamente. Lo estaba. Hasta que intentaron tocar a mi hija. Yo lo miré sin entender del todo. Pero sí entendí lo esencial. Martín no había sido el final del problema. Solo había sido la primera pieza visible. Y ahora, todo estaba empezando a caer. Esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, mi papá se sentó a mi lado. Clara. Sí. Él suspiró. Lo más difícil no fue enfrentar a tu esposo. ¿Entonces qué fue? Me miró con una tristeza profunda. Hacerte entender que a veces el peligro no grita, solo se acomoda en tu vida como si siempre hubiera pertenecido ahí. Me quedé en silencio. Y por primera vez, no lloré por lo que perdí. Lloré por lo que recién estaba entendiendo. Porque la historia no había terminado con la salida de Martín. Solo había cambiado de nivel. Y ahora, yo también estaba dentro. Los meses siguientes no tuvieron nada de película, y eso fue lo más duro de todo. No hubo más allanamientos espectaculares ni entradas dramáticas a la casa. La investigación siguió su curso, lenta, con papeles, entrevistas y silencios incómodos. Martín quedó en prisión preventiva. Su defensa intentó alegar que todo había sido un malentendido familiar y que mi padre estaba confundido por la edad. Pero los documentos no mentían, firmas, transferencias, poderes notariales y la trazabilidad de cada movimiento bancario eran demasiado claros. Y lo más importante, también encontraron a otras personas afectadas por el mismo esquema. No era un caso aislado. Era un patrón. Yo fui llamada varias veces a declarar. No como víctima frágil, sino como testigo clave. Eso me obligó a mirar todo con una frialdad que nunca había tenido. La casa dejó de sentirse como hogar durante un tiempo. Mi papá siguió viviendo conmigo. Pero ya no era el abuelo que necesitaba ayuda. Era un hombre que había decidido quedarse quieto en un mundo que aún lo necesitaba activo. No hablaba mucho de su pasado. Y yo tampoco insistí como antes. Solo entendí algo con el tiempo,
Había cosas que él había enterrado para poder ser padre. Y otras que el mundo lo obligó a desenterrar para poder ser justo. Un día, meses después, me entregaron el cierre parcial del caso. Martín había aceptado parte de los cargos a cambio de reducir condena. No hubo arrepentimiento público, ni disculpas personales. Solo un acuerdo legal. Frío. Real. Final. Cuando lo leí, no sentí rabia. Sentí cansancio. El tipo de cansancio que no se cura durmiendo. Esa noche me senté con mi papá en la cocina. Ya no había tensión entre nosotros, pero sí una distancia nueva, hecha de todo lo que habíamos descubierto. Papá, le dije, ¿tú sabías que esto iba a terminar así? Él tardó en responder. Sabía que podía terminar mal. No exactamente cómo. Lo miré. ¿Y si no hubiera pasado? Él tomó un sorbo de café. Entonces hoy estarías viviendo en una casa que no era tuya, con decisiones que no habrías tomado tú. Silencio. No era una respuesta bonita. Era una respuesta honesta. Con el tiempo, vendí la casa. No por huir, sino porque entendí algo simple, ese lugar ya no representaba lo que yo era. Me mudé a un departamento pequeño, cerca de mi trabajo. Mi papá se vino conmigo. Y por primera vez en mucho tiempo, lo vi realmente en paz. No porque todo hubiera sido resuelto, sino porque ya no estaba en guerra con nada. Un día, mientras organizaba cajas, le pregunté algo que llevaba tiempo evitando. Papá, ¿te arrepientes de haber venido a vivir conmigo? Él me miró sin dramatismo. No. ¿Ni de todo lo que pasó? Negó despacio. Lo único que me habría dolido es no haber estado aquí cuando empezó a romperse todo. Esa fue la última vez que hablamos del tema. Porque la vida siguió. Sin giros extraordinarios. Sin justicia perfecta. Sin villanos castigados como en las historias. Solo con consecuencias reales. Una familia reconstruida de otra forma. Una confianza que ya no era ciega. Y una verdad incómoda que se quedó conmigo para siempre. A veces el peligro no entra de golpe. Se instala despacio, como algo normal, hasta que un día decides mirarlo de frente. Con el tiempo, la vida no volvió a ser como antes, pero sí volvió a ser estable. Martín cumplió su condena con el proceso ya cerrado para nosotros. No hubo reconciliación, ni llamadas, ni intentos de contacto. Y eso, en este caso, fue lo más sano. Yo seguí trabajando. Mis turnos en el hospital volvieron a ocuparme la cabeza, pero ya no vivía en automático. Aprendí a poner límites que antes me costaban demasiado. No solo con otros, también conmigo misma. Mi papá se adaptó a la nueva rutina con una calma sorprendente. Ya no necesitaba bastón. Caminaba más despacio, pero con seguridad. A veces lo veía sentado en la ventana, simplemente observando la calle, como si por fin se permitiera existir sin estar en alerta constante. Un día, mientras tomábamos café, me dijo algo que me quedó grabado. La gente cree que proteger es hacer ruido, pero muchas veces es quedarse cuando todos se van. No respondí. Solo lo escuché. Porque entendí que no hablaba solo de aquella historia, hablaba de toda su vida. Con el tiempo, lo más importante que aprendí no fue sobre traición, ni sobre justicia. Fue sobre señales. Sobre cómo ignoramos lo que nos incomoda porque no queremos romper la normalidad. Sobre cómo el respeto nunca debería ser negociado dentro de una familia. Y sobre algo aún más duro, que el amor, cuando es sano, nunca te pide que te calles, que te achiques o que elijas entre tu paz y otra persona.
Porque a veces no es el golpe lo que te destruye, sino lo que permites todos los días sin darte cuenta. Poner límites no es ser cruel. Es aprender a proteger tu vida antes de que alguien más decida cómo debe ser. Si esta historia te hizo pensar, si alguna vez has tenido que poner límites difíciles o has vivido algo similar, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos historias reales, intensas y con enseñanzas que nos ayudan a ver la vida de otra forma. Y comentarios. ¿Crees que es más difícil reconocer el peligro o aceptarlo cuando ya lo viste?